buenos días, queridos hermanos y hermanas, los que estamos aquí en Casa de Pan y los que están conectados mirándonos desde sus hogares, donde estén. Les saludamos con mucho entusiasmo, con mucha alegría, nuevamente transmitiendo en esta Ciudad de México, ¿verdad? Estamos nosotros en el municipio de Tlalnepantla, área conurbada de la Ciudad de México, y les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que no solamente los miembros de Casa de Pan se conectan con nosotros, lo hemos visto. Hay mucha gente que no pertenece a Casa de Pan y algunos otros que no tenemos el gusto de conocerlos. Agradecemos mucho su visita y esperamos que lo que estamos haciendo dentro de nuestra iglesia local, que no es otra cosa que darle la gloria al Señor y trabajar en la obra que Dios puso en nuestras manos, sea de bendición para ti, para tu familia, para tus hijos, para todos los que integran tu hermosa familia. Vamos a orar y vamos a exponer, a compartir en esta mañana la palabra del Señor. Oremos juntos. Gracias te damos, Señor, esta mañana. Señor, a casi ya un año de este tiempo que nuestras autoridades nos indicaron, Señor, cesar las actividades regulares de la iglesia local, Señor, de las iglesias prácticamente en todo el mundo, Señor. Estamos más vivos y más activos que nunca como iglesia. Señor, se ha modificado la forma de hacer culto, Señor, pero no se ha modificado nuestro fervor y nuestro deseo de adorarte, de amarte, de trabajar en tu obra, Señor. Y estoy seguro que en la vida de mis hermanos que están en casa es igual. Sí sabemos que hay en algunos, de repente hay un poco de desánimo, pero la fe no se pierde, Señor. Estamos tan identificados contigo, con tu palabra y con la obra, Señor, más que nunca, Señor, porque los tiempos lo ameritan, tiempos difíciles. Te pido que levantes la fe y el ánimo de aquellos que por alguna razón, Señor, se han confundido, se han desanimado, se han debilitado en la fe. Te ruego, Señor, que a través de la exposición de tu palabra, cada clase y cada predicación sea un incentivo y un ánimo, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para levantarnos en esta hermosa fe que tú nos has dado por la obra de tu Hijo Jesús. Amén. Ayúdame pues, Señor, a exponer la palabra que tú me has dado esta mañana. Gracias. Gracias entonces nuevamente a todos, hermanos, hermanas que están en casa, los que están aquí. Somos pocos los que estamos aquí, pero sé que son muchos los que están allá en sus hogares viéndonos. Vamos a continuar. Anunciamos hace 8 días, el domingo, que íbamos a estar caminando y enseñando sobre una serie que son 10 cosas que 10 bendiciones que Dios ha hecho para mí, para ti y para mí. Esa es la serie, así se llama. Y la semana pasada vimos la primera de las enseñanzas, que fueron las bendiciones, ¿verdad?, que Dios ha hecho para nosotros y por las cuales nosotros agradecemos bendiciendo también. Estamos basándonos en el libro de Efesios, en la carta de Efesios, en el capítulo 1, y hoy vamos a ver la segunda parte, la enseñanza que sigue, basados en el versículo 4, y quisiera leer desde el versículo 1, Efesios 1:1, hasta el versículo 4. Acompáñenme, por favor. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hasta ahí vamos a considerar esta mañana el versículo 4, que toca aspectos muy importantes, doctrinales muy importantes, y que tiene implicaciones profundas en nuestra vida y muy prácticas también, no solo para la vida diaria, sino para estos tiempos difíciles que nosotros estamos atravesando como sociedades humanas. Dice, para entrar de lleno en materia, dice el versículo 4, que Dios el Padre nos escogió a nosotros. La palabra escoger viene de un vocablo griego que es katos. Katos significa elegir. Escoger y elegir en el español son sinónimos. Dice que nos eligió. Hubo una elección que quisiera extender un poco y profundizar un poco en ella en su momento, porque nos está diciendo que somos privilegiados, ¿verdad? Somos privilegiados, pero vamos a ver de qué manera fue que Dios nos escogió o nos eligió. Y este versículo, el versículo 4, dice que nos eligió en Él, es decir, en Cristo nos eligió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo primero que vamos a destacar, después de haber entendido que Dios nos ha elegido, a ustedes y a mí, es que la acción se realizó en la persona de Cristo y que es en Cristo donde nosotros estamos desarrollándonos, viviendo en Él, por Él y para Él. Esa es la primera enseñanza importante que nos arroja. Todo lo que sucedió y lo que Dios ha hecho para con nosotros es en Cristo Jesús. Cristo es el centro, Él es el motivo, la razón y el propósito. Jesús es el centro de todo lo que estamos nosotros viviendo en estos tiempos, habiendo conocido a Dios. También en este versículo 4 encontramos que lo que está hablando ha sucedido en un tiempo. La persona fue Cristo. El tiempo es, según dice el texto, antes de la fundación del mundo. Una cosa que nos abruma y que nos pone a pensar cómo fue esto. Y luego habla del propósito. El propósito o fin por el cual nos ha elegido el Señor fue para que seamos santos y sin mancha. Y luego dice en amor, que quiere decir de qué manera, la manera o la cualidad de la acción divina. Es decir, no nos trajo a la fuerza, no nos trajo amenazados, no nos impuso sin tomar en cuenta nuestra voluntad, sino que a través de la seducción divina, del amor precioso de Dios, nos trajo con lazos de amor, nos sedujo, nos convenció amorosamente. Y nos hizo ser parte de este proyecto que se planeó, dice aquí, antes de la fundación del mundo. Tiene mucho interés esto. Usted y yo no somos cristianos por casualidad, no somos creyentes en Cristo por casualidad, no somos nacidos de Dios por el azar.
Desde antes de la fundación del mundo existió un plan en el corazón mismo de Dios, donde el Hijo de Dios, el Cristo, era el participante y protagonista central, el principal, para que ese plan se llevase a cabo en nuestras personas. De eso está hablando. Es decir, nuestra fe no es una obra de la casualidad, ni se la sacó de la manga usted, ni yo tampoco, ni Dios tampoco, porque Dios nunca improvisa. Dios lo planeó desde el principio de todas las cosas. Así que, hablando de la elección, hemos de decir que el Padre siempre elige para ser suyos y para cumplir su propósito personas específicas, pueblos específicos. Solo basta recordar lo que dice en el Antiguo Testamento de Deuteronomio 7:6. Le invito a ir porque es fundamental entender cómo Dios repite la historia, porque es un patrón, ¿verdad? En el capítulo 7 de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 8, 7 del 6 al 8, dice lo siguiente, fíjese, dice Dios mismo hablando al pueblo de Israel, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y aquí algo muy importante, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Fíjese, qué cosa tan hermosa. Le aclara al pueblo de Israel cuando lo elige, cuando lo escoge, le dice, no fue porque eras un gran pueblo, no fue porque eras obediente, no fue porque eran muy bonitos ustedes, no fue por méritos. Eso es lo que se quiere decir, no hubo mérito alguno, no eran mejores que nadie de entre todos los pueblos, de hecho ni siquiera eran pueblo, no existían como pueblo, no eran ni una comunidad cuando yo los escogí. Porque yo los saqué de un hombre. No eran ni una comunidad, no era ni un caserío, ni una ranchería. No existían, no eran nada realmente. Dice aquí el texto, no eran. Pero yo los escogí. Y la única razón por lo que los escogí fue porque yo decidí en mi amor amarlos a ustedes. Eso es lo que dice aquí el texto en relación a la elección que hizo del pueblo de Israel. De manera que no hay jactancia. Si los mismos judíos del pasado o del presente pretenden sentirse superiores en alguna forma ante los demás pueblos, estarían equivocados, porque aquí Dios está aclarando en el Deuteronomio, en su propia escritura, diciendo, no eran más que nadie, lo único que los hizo sobresalir fue mi amor por ustedes, que no es poca cosa, ¿verdad? Es el mismo enfoque, es el mismo enfoque de la elección que Dios hizo para ti y para mí como el pueblo nuevo de Dios, el pueblo de la gracia para estos tiempos. Fue lo mismo, no había atributo alguno en nosotros. Ninguno de ustedes, hermanos, sienta que es diferente a los demás, que es superior por alguna razón. Ninguno se atreva a sentirse elegido o especial.
porque ninguno de nosotros lo éramos ante los ojos de Dios. El apóstol Pablo enseña en Romanos, dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay uno, no hay atributo. Fue el amor de Dios, fue por su amor y por su misericordia que Él decidió elegirnos para Él. El Padre nos elige para ser suyos. Y algo muy importante, para cumplir su propósito. Yo quiero enfatizar en esto último que acabo de decir, y si es lo único que usted cacha, ¿verdad? Y comprende en este día, en esta enseñanza, es suficiente. Nos eligió, nos trajo a conocerle y nos dio todo lo que nos ha dado, que ha sido sobreabundante, para cumplir su propósito. Y esto es muy importante, porque lo hemos entendido mal, muy mal. Creemos que Dios, con frecuencia creemos que Dios nos trajo y nos eligió y nos ha bendecido y nos ha puesto en lugares tan hermosos como lo ha hecho para pasarla bien. Y no es así. Dios nos atrajo y nos ha amado y nos ha privilegiado con un propósito específico que vamos a revisar en esta mañana. Dios te escogió para algo. Dios me escogió para algo. No es para sentirnos bien, no es para declarar que somos gente hecha a mano, ¿verdad? No, nos trajo con un propósito muy de Él. No para cumplir nuestros propósitos y deleites, nos trajo y nos bendijo para Él. Si con esto te quedas en esta mañana, sería suficiente para mí, si logras entenderlo, si logramos entenderlo. Quiere decir que hay una misión en nuestra vida y la debemos cumplir en el nombre del Señor, y Dios nos demandará esa misión. Es muy importante. Aquí excluye, a la hora de elegirnos el Señor, excluye y descarta cualquier idea de méritos humanos, decíamos. Porque si hubiese mérito humano, no hay gracia de Dios. Si alguien merece lo que Dios le ha dado, o merecía lo que Dios le ha dado, no es así, pero si alguien piensa que merecía lo que Dios le ha dado, entonces ya lo que ha recibido no es por gracia, se lo dio porque lo merecía. Y la gracia se anula, es decir, no actuó Dios en gracia. Si hay merecimiento, no hay gracia. Este asunto de que Dios nos ha elegido tiene su raíz en la enseñanza bíblica también del Antiguo Testamento, cuando Dios eligió a Abraham, cuando Dios eligió a Moisés, cuando Dios eligió a Jeremías. ¿Se acuerda del profeta Jeremías? ¿Se acuerda cuando le dijo, desde el vientre de tu madre te tomé por profeta para las naciones? ¿Se acuerda cuando se lo dice? Es decir, no creas que fue una ocurrencia mía. De repente me senté y dije, a ver, ¿cómo molesto a Jeremías? A ver, o cómo lo privilegio, o cómo lo hago que se ponga a trabajar. A ver, ¿qué haré con ese Jeremías? No es así. Dios no está moviéndose por ocurrencias. Eso a mí me gusta pensarlo, porque lo que estamos viviendo hoy, no crea que se le salió de control a Dios. Usted no puede ni yo pensar que esta contingencia, que toda esta mortandad que ha habido en el mundo se le salió de control a Dios, porque Dios tiene todo perfectamente bajo su visión panorámica y bajo el poder de su mano y bajo su control. A mí me alienta mucho eso. Si yo hasta hoy sigo vivo y no he muerto, es porque Dios así lo quiere, punto. Entonces,
Dios no está improvisando. Dios no nos llamó a usted y a mí a conocerle como escogiendo, como metiendo la mano en el arroz, ¿verdad? Y sacando unos granitos y diciendo, a ver, pues estos que saqué de todo el kilo de arroz son los que yo, ¿verdad? No es así. Dios tenía un plan específico para cada uno de nosotros, aunque usted o yo no lo creamos. A veces no lo creemos. Dios es específico para cada uno. Y la razón por la que Dios escoge hombres y mujeres también para su obra, porque siempre lo ha hecho desde la antigüedad. Dios usa hombres y usa mujeres para el cumplimiento de sus planes que fueron fraguados desde antes de la fundación del mundo, dice aquí Efesios. Todo lo que sucederá en el corazón de Dios es un hecho. Lo único que está haciendo es desplegando las acciones, pero ya es un hecho. Y usted y yo hemos tenido el privilegio de estar involucrados en ese plan. Si no lo entendemos de esa manera, no le vemos propósito ni siquiera a la vida. Dios nos incluyó dentro de sus planes divinos y es un privilegio, cosa que debiera darnos tanto gusto y tantas motivaciones para saltar, brincar, alabar, agradecer con todo el corazón y trabajar para Él. Nada más por eso, por supuesto, porque no es poca cosa. Dios nos privilegió para servirle. Y a veces nos cuesta tanto trabajo dar un poco de nosotros para Él. Creo que no debería ser así. La idea de la elección de personas para atraerlas a lo que llamamos en la enseñanza pasada y lo que llama el autor la nueva humanidad, ¿verdad? Fundamentada en el texto bíblico antiguo y nuevo. La idea de la elección de personas, ¿sí? Tiene como propósito, ¿verdad?, que seamos portadores y transmisores de la bendición de Dios para todas las familias de la tierra. Se lo dijo a Abraham, le dijo, te he levantado a ti, a tu familia, a tu esposa, a tu simiente, a tu hijo, los he levantado para que seáis bendición a todas las familias de la tierra. Te he hecho una nueva criatura, te he traído a mi familia para que formes parte de los que son míos. La nueva humanidad no comenzó con Cristo. Cristo lo abrió para todo el mundo, para todos los seres humanos. Pero la nueva humanidad ha existido desde aquellos lejanos tiempos en que Dios llama a hombres como Noé, antes de Abraham, como Abraham mismo, y a todos esos grandes personajes de la historia que uno lee y se asombra el trato, la comunión, la convivencia, los diálogos, los milagros, todas las cosas que Dios permitió ver a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Esos hombres que tenían comunión con Dios eran parte de la nueva humanidad que Dios estaba llevando a cabo, que Dios estaba armando, que Dios estaba construyendo. Y que en el momento en que Cristo Jesús nos rescata y nos redime con su muerte en la cruz, abre la posibilidad para que no sean unos cuantos, sino para que todos los seres humanos tengan la oportunidad de constituir esa nueva raza de gente de Dios, con una misión en la vida, con un propósito, todos con un propósito. A veces Dios escoge individuos con propósitos específicos, con oficios específicos. ¿Sí?
porque Dios sigue usando hombres y los seguirá usando. Dios te ha dicho a ti muchas veces, mi querido hermano, mi querida hermana, te ha dicho que tiene propósitos para ti y los propósitos son muy claros. No nos enredemos. Será ser bendición a todas las familias de la tierra, a través de la predicación de su palabra, a través de dar el testimonio de Dios, de lo que Dios ha hecho contigo. Eso es bendición, que la gente vea en ti la obra, la luz, la maravilla de lo que Dios hace. Cuando la gente lo ve, tú estás dispersando el mensaje del Evangelio, y cuando hablas, lo haces contundentemente y la gente cree. Ese es el propósito. Esa es la misión. Esa es la gran comisión que Dios tiene para nosotros, para cada uno. No renuncies, no renunciemos, no olvidemos la misión. No pensemos que no es para nosotros. Para el más sencillo, la persona que ayer conoció a Cristo y que no sabe nada de textos bíblicos, pero una cosa sí sabe, que no veía y ahora ve, como dijo aquel ciego. Mira, yo no sé quién es ese hombre, cuando le preguntaron. Lo único que sé es que no veía y ahora veo. Cualquiera que tiene ese testimonio ha entrado a la nueva humanidad de Dios. Y el testimonio de su vida, de lo que Cristo ha hecho, es suficiente. No necesita saber kilómetros de teología ni de doctrina. Con el solo hecho de compartirlo, está anunciando el cielo y la gloria de Dios y el reino de Dios a los que han estado ciegos, como lo fuimos todos nosotros. Somos la nueva humanidad que anuncia las buenas nuevas de Dios, el reino de Dios, que bendice y que hace bien a los hombres y a las mujeres. Muy importante esto. La elección no es como se conceptualizaba en aquellos tiempos de la Roma imperial, por ejemplo. El pensamiento de aquellos tiempos era que solo los reyes, emperadores, faraones y césares eran elegidos por los dioses, porque eran gente especial. Era una forma de visualizar el mundo. De ninguna manera es así entre nosotros. Dios abre la posibilidad a todos aquellos que quieran. Dios elige a todos aquellos que quieran ser elegidos. Esa es la enorme diferencia. Cuando se habla de que unos están predestinados para ser salvos y otros no, no desde el corazón de Dios, no es así. Dios abrió un abanico de posibilidades y lo puso enfrente de cada ser humano, y está en la elección de cada ser humano poder tomar ese lugar de elección y decirle sí a Dios o de decirle que no. Eso lo demuestra Juan en su Evangelio cuando él escribe. Quiero que vaya conmigo a Juan 3. Quiero dejar muy en claro esto. No hay elegidos, no hay gente especial, no lo hay. Eso es soberbia. Quien cree ser diferente, elegido por Dios, por no sé qué cosa, eso es soberbia, eso es pecado delante de Dios. La elección en Dios, en Cristo Jesús, consiste en el hecho. Fíjese lo que dice en Juan 3:16. Le voy a leer de ahí en adelante para que usted comprenda claramente en qué consiste la elección que Dios nos escogió. Fíjese, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice para que todo aquel que en él cree,
está demostrando que no vino por algunos selectos, sino que todavía en la caballerosidad divina, en lo caballero que Dios es, en lo respetuoso que Dios es de la libre voluntad que le otorgó desde el inicio al hombre, la cual respeta, está diciendo: todos aquellos que quieran por libre voluntad venir a recibir el regalo de gracia serán los escogidos. En eso consiste la elección, en donde además respetuosamente Dios le da una participación a la voluntad humana. Dice que todo aquel que en él cree. Si fuera de otra manera hubiera dicho tú y tú, sin posibilidades de reclamo, se vienen para acá y son míos y son los que voy a escoger y son los que voy a usar. Hubiera hecho eso. Podía haber hecho eso, pero no lo hizo. Apeló a nuestro querer. Me gusta eso. Dios es respetuoso. El que no quiere, no quiere, punto. Una vez expuesto el ofrecimiento de Dios de vivir una vida digna, de vivir una vida honrosa, de vivir una vida reconstruida por Dios, levantada por Dios, victoriosa y poderosa en Dios, en Cristo Jesús. Cuando se le ofrece todo eso y entonces por su propia voluntad dice, todo está muy bonito, pero no, gracias, no lo quiero. Bueno, ha elegido. Pero aquel que dice, sí, Señor, yo quiero esa vida, yo quiero ese honor, yo quiero esa honra, entonces entra dentro del plan de la elección de Dios. Aquí lo dice más adelante, fíjese, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree, escuche, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿En qué radica la condenación? La condenación sencilla y simple y llanamente, pero profundamente, está diciendo, ese no decidió ser elegido. Ese no decidió por voluntad propia ser elegido. Y queda fuera. En eso radica el asunto. Pero no fue porque Dios lo quiso o porque Dios no lo quiso. La persona decide. La persona decide. Entonces, en eso radica la elección de Dios. Toma en cuenta nuestra propia voluntad y la respeta. La respeta. Es muy importante. Entonces, estamos hablando de este asunto. Dios dice, nos escogió aquí en Efesios, dice, Él nos escogió. Después habla acerca de lo que es, dice el tiempo, dice en Él, en la persona, fue en Cristo. En Cristo siempre. El texto literalmente dice, según nos escogió en Él, en Cristo. Fuimos escogidos y cuando dice en Cristo, está diciendo, sin Cristo no hubiera sido posible, porque Él es el autor y el consumador de la fe, dice Pablo, el autor y consumador de la fe. Si no hubiese sido por la obra de Cristo, no habría fe, no habría vida nueva, no habría redención. Usted y yo no estaríamos platicando aquí, lo más seguro es que no estaríamos sobre este mundo. Fue en Cristo, fue por Cristo y fue para Cristo. Ese es el sentido cuando dice en Él, nos escogió en Él. Fue por la persona de Cristo. Se repite varias veces en Cristo, para señalar que lo que Dios hace por nosotros, en este caso, la elección que hizo por nosotros, lo realiza siempre en su Hijo. Es por estar unidos a Él que gozamos de ese beneficio. La elección es en Cristo.
el elegido, en Él nosotros también participamos de la elección para la misión. Esto lo dice Mariano Ávila en uno de sus textos. Interesantísimo. La frase en Cristo apunta al hecho central de que el Rey Jesús incorpora y resume en su persona a Israel. Y junto con Israel a todos los gentiles. Cristo vino para Israel y para todos los gentiles. Estamos haciendo un análisis de lo que dicen estos versículos, son muy profundos. Cuando habla acerca de antes de la fundación del mundo, está hablando entonces, decíamos, de el tiempo. Ya vimos que Él nos eligió, ya vimos por medio de quién, que es Cristo Jesús, y ahora dice, antes de la fundación del mundo, estamos viendo el tiempo. ¿Para qué tiempo? ¿En qué tiempo fue? Y se acentúa que la acción de Dios fue hecha, nos eligió antes de que todo existiera. Es una cosa difícil de entender, pero nos lleva a evocar que en la eternidad primera, antes de que existiésemos nosotros, Dios había hecho esos planes de los que ya hemos hablado. Y en esos planes estábamos involucrados todos nosotros. O sea, ¿qué cosas? Este es un pensamiento que nos abruma un poco, dice ahí el texto, pero nos permite ver cómo Dios tomaba decisiones con respecto a nuestras vidas, al ofrecimiento que nos haría y a la misión que había de poner sobre nosotros. Dios lo estaba pensando, es muy importante. Y luego el propósito, y este es el asunto más central del mensaje, el propósito. ¿Para qué? Tiene un sentido de misión. ¿Para qué Dios levantó hace 40 años a un muchacho flaco y escurrido, ¿verdad? Que tenía 15 años como yo, con muchas confusiones, con una autoestima tan baja y con quebranto y todo lo que yo fui en aquella edad, un adolescente. ¿Para qué Dios le mostró su amor, le mostró su gloria, le mostró su deseo de amarlo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que cumpliera 50, 60, 70 años en una religión? De ninguna manera, no puedo aceptar eso. No puedo aceptarlo. Para que un día estuviera predicando en una iglesia, dando sermones dominicales, no puedo aceptar eso. No es el propósito, es muy poco, casi nada. Si yo circunscribo el propósito de Dios a estarle hablando por una cámara a usted en este foro y digo que esa era la misión de Dios para mí, cuando Dios me escogió de entre los hombres, me escogió y me trajo y me eligió, si yo pienso que esa era la misión, estoy muy corto de vista. La razón es que mi vida reviente a favor del reino de Dios. Si gano o pierdo físicamente la vida a favor del reino, pues que así sea, pero hay algo más grande. Hay algo más grande que estaba en el corazón de Dios desde el inicio de todo lo que existe para mi persona y también para tu persona. Dios no te eligió para estar sentado en un sofá.
Dios no te eligió para tener una religión dominical. Dios no te eligió para tener buenos coches. Dios no te eligió para tener una casa y comprarla y adornarla. No rebajes la idea y el plan de Dios a eso. No lo rebajemos. Dios nos eligió para ser luz, para ser voceros trascendentes por las generaciones que vienen. Para Dios, para su obra. Ese es el objetivo más alto, más grande que Dios tiene para nosotros. Me seréis testigos. Me seréis testigos. Anunciarán las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice el Señor. Me anunciarán. Serán el reflejo. Vosotros sois la luz del mundo porque yo soy luz y están en mí y yo los ilumino a ustedes. Por eso son luz en medio de la oscuridad. El propósito de tu vida no es hacer una buena casa, no tener una buena familia y conservarla y defenderla con uñas y dientes. No. Tenemos tanto miedo de morirnos en esta contingencia. Pero déjame decirte, si nos morimos y estamos en el propósito de Dios, pues nos morimos y ya, punto. Nos llorarán los que nos amen de verdad. Y ya, en 15 días nos olvidan, se acabó. Pero ¿cuál fue la obra? ¿Cuál fue la trascendencia de la vida? ¿Cumplimos el propósito de Dios? Es una buena pregunta. ¿Para qué? Nos descubre un sentido ético de misión en la elección por la cual Dios nos miró, como Abraham. Abraham le dice: a ti te escogí, Abraham, para que seas bendición a todas las familias de la tierra. Poca cosa, ¿no? A ti te escogí para bendición, a través de tu hijo, a través del pueblo que se levantará de ti, de tus entrañas y de los de tu esposa Sara. Voy a levantar un pueblo, una gran nación, una nación que será impactante sobre la humanidad en el siglo XX y XXI y los siglos que yo decida que sean. Y así ha sido. Israel es un pueblo extraordinario. Usted puede creerlo o no, pero Israel es un pueblo extraordinario. Pero no porque sean mejores que nadie, ya lo vimos, sino porque Dios los amó. Lo descubrimos esta mañana. De la misma manera, amados hermanos, Dios te ha escogido a ti como papá. Dios te ha escogido a ti como mamá. Dios te ha escogido a ti como hermana, como hijo, como lo que seas de tu familia. Y en ti hay bendición para todos ellos. Y no solo para ellos, porque Dios es un Dios generacional. Dios no ve nada más el presente. Dios dice: te escogí a ti, pero escogí a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los nietos y las generaciones que sean. Yo las voy a bendecir. Haré bendiciones sobre 1000 generaciones de los que me aman, dice Éxodo 20. Dios está viendo a mis hijas. Cuando me salvó a mí, salvó a mi madre y luego me salvó a mí. Estaba viéndonos a los dos, pero estaba viendo a mis hijas y a los hijos de sus hijos. En bendición, en abundancia, en vida, en novedad de vida, en nueva humanidad para Dios, para servirle. Estamos para Él, somos de Él. Se lo debemos todo a Él. Aleluya. Para un propósito, dice aquí. Y dice, mire lo que dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay dos conceptos aquí muy interesantes. El primer concepto es santo, y no lo vaya a confundir con el concepto sin mancha, no son sinónimos. Sin mancha habla de pureza, y santidad habla de apartarse. Déjeme explicarle rápidamente. Cuando dice
para ser santos y sin mancha, está hablando de dos conceptos elevadísimos por los cuales nos escogió. Y el primero lo voy a explicar de esta manera: santo, apartado. ¿Qué significa eso? Tenemos la idea católica de que santo es alguien que es así como elevado, como con una aureola y casi flota. Y de esos pues nada más los que se murieron, ¿verdad? Y eso es un concepto completamente equivocado de lo que es ser santo. El término es así sencillo: apartado. Dios apartó a Israel para ser su pueblo. De todos los pueblos de la tierra lo puso aparte. Dios apartó a los hombres, grandes hombres de Dios de la antigüedad, de los que Hebreos habla, dice, de los cuales el mundo no era digno. Hombres que padecieron, que murieron, que tuvieron terribles situaciones, pero que eran de la nueva humanidad de Dios, dice, los cuales no eran dignos de este mundo, eso dice. Y luego dice que a nosotros nos ha apartado, a los que somos de Cristo, nos ha apartado y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Rey. Eso es lo que dice la Biblia. Hemos sido apartados para Dios. Entonces, todos nosotros los que somos de Dios, que estamos apartados para vivir para Él, somos santos. Eso debes saberlo, somos santos de Dios. La santidad no es la pureza. La santidad no es que se porte bien. No es eso. La santidad es tener un sentido profundo de entendimiento en la mente y en el corazón, cada creyente, de que Dios ya lo sacó de lo vulgar, ya lo sacó de lo común, de lo corriente, ya lo sacó del sistema de valores. Y ese entendimiento profundo que está en la mente y en el corazón del creyente le hace comportarse, hablar, creer, vivir distinto a los que lo rodean. Pero es un concepto correcto. Santidad es exclusividad. Es como, por ejemplo, mi esposa fue apartada para mí y yo fui apartado para ella. Cualquier cosa que atente contra eso nos va a herir. Cualquier cosa que atente contra la exclusividad de que ella es mía, en el sentido que todos entendemos, y de que yo soy ella, de ella, va a causar graves problemas, nos va a herir, nos va a lastimar y nos puede matar. Así es Dios. Dios le dijo a Israel muchísimas veces en el Antiguo Testamento, le dijo: yo te aparté, yo te elegí, yo te amé, yo te seduje y tú eres mi novia, tú eres mi esposa. Le dijo: te llevé al desierto y te seduje en el desierto. Y ahí en el desierto nos embriagamos de amores. Le dice Dios al pueblo de Israel, dice: te amé. Fíjate nada más, eres santo, exclusiva, apartado, eres mío, de nadie más. Y luego le reclama a través de la boca de Jeremías: y te fuiste a fornicar con otros dioses que no eran Dios, y fornicaste con ellos debajo de los árboles frondosos. No hay ningún problema, ¿verdad? Si usted tiene pensamientos que de repente vienen, todos los tenemos, a veces que no son adecuados, pero el problema es que esos pensamientos pues son como los pájaros que vienen y se ponen sobre nuestra cabeza y después se van, pero cuando hacen nido en nuestra cabeza, cuando bajan al corazón, ahí está el problema. Ese es el problema, porque se hacen parte de nosotros, de nuestro estilo de vida, ¿verdad? ¿Qué pensamos? ¿Qué hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen nuestras manos? ¿Qué hacen nuestros ojos? ¿Qué escuchan nuestros oídos? ¿A dónde nos dirigen nuestros pasos?
Entonces, el propósito de Dios en la elección que Él hizo de nosotros y por nosotros, aquí en este texto está diciendo para dos cosas: para ser exclusivos para mí. Y cuando uno lo entiende, wow, pues toda la vida cambia, ¿no? Y para vivir en pureza, sin mancha. Eso es lo que dice este texto. Ese es el propósito de Dios. Cuando uno vive para Dios, apartado para Él, se convierte en luz y anuncia con su propia vida, con sus palabras, con sus hechos, anuncia la gloria de Dios y el reino de Dios a todos los que le rodean. Nos convertimos en lumbreras, en faros en medio de la oscuridad. Ese es el propósito de Dios. Vamos a terminar en esta mañana este mensaje. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te agradecemos porque tu palabra nos alumbra nuestros ojos y nuestro entendimiento. Tu palabra nos orienta, tu palabra es preciosa, es hermosa. Nos confirma, nos afirma, nos da confianza para vivir y enfrentar todo lo que viene, Señor, y lo que estamos ahora enfrentando nos anima. Señor, en el nombre de Jesús te ruego, que sea esta misma palabra y el Espíritu que la escribió, Señor, que nos las dio, Señor, una realidad en nuestra vida. Somos hombres y mujeres que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo y que la elección, Señor, radicó en que se ofreció y nosotros decidimos aceptar. Y una vez que hemos aceptado tu gloriosa fe, tu gloriosa gracia, Señor, qué bendición tan grande, pero somos conscientes de que hemos sido llamados con un propósito para vivir en exclusividad para ti y anunciar tu gloria, y para vivir en pureza de pensamiento, de palabra y de obra, Señor. Ayúdanos a entender esto. Te ruego en esta mañana bendigas tu iglesia y bendigas las familias de tu iglesia. En el nombre de Jesús, en estos tiempos tan difíciles, Padre Santo, los pongo en tus manos. Cuídalos, guárdalos a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Continuaremos estudiando este capítulo 1. La próxima semana estaremos estudiando el próximo tema acerca de que nos hizo ser hijos. Vamos a estudiar, está interesantísimo, no se lo pierda. Que Dios los bendiga. Les mando un gran abrazo en el nombre del Señor. Gracias.